La cartelera del año 2021 no fue particularmente interesante o destacable. Ciertas series acapararon la atención por los motivos incorrectos, mientras que otras que podrían haber cargado algo atrayente, acabaron por fracasar al intentar acomodarse al estándar de lo popular. El lado positivo de ello fue que las obras buenas resaltaron fácilmente en la comparación, pero ninguna tanto como Sonny Boy. Resulta hasta extraño ver una obra de este estilo ser producida en la era presente, no por ser particularmente innovadora o excepcional, sino por valerse de la experiencia con tal de enriquecer su sustancia y evocar la reflexión en el espectador. Sonny Boy es una obra que recuerda mucho a otras como Fooly Cooly o Welcome to the NHK, tanto visual como narrativamente, pero es especialmente apreciable la influencia del director Masaki Yuasa, cosa que no es una comparación al aire, ya que Shingo Natsume, el director y creador original de la serie, también trabajó en Tatami Galaxy. Es una obra que recurre mucho a las implicaciones alegóricas que juegan con lo cotidiano y lo absurdo mientras que se sustentan en su mensaje, pero aún con las aparentes comparaciones lo implementa de una forma bastante propia, permitiéndole formar una identidad clara entre toda su rareza, aunque a primera instancia parezca una fumada. Claro, es una historia que juega mucho con las alegorías y desarrolla su historia de una forma bastante críptica, pero no pretende crear un misticismo tétrico como Lane, ni recurre tanto a la hiperbolización del ridículo como los trabajos de Yuasa. Sonny Boy es una serie densa, pero a la vez bastante experimental, cosa que es tanto un pro como un contra. Por un lado, establece un ambiente apropiadamente caótico, con lo cual permite a sus personajes expresar sus respectivas perspectivas y conflictos en relación con lo que se debe experimentar, haciendo uso de elementos alegóricos de forma que o representan la condición en la que se encuentran o representan un conflicto al que se enfrentan, siendo tanto inspiracional como sensacional en tal apartado, otorgando una intrigante experiencia. Pero por otro lado, en comparación con otras obras similares, este no es precisamente el trabajo más competente en ese apartado. Hay ocasiones donde más pareciera que, en lugar de tratarse de aspectos metafóricos, buscaran impactar en el espectador al desconcertarlo con la rareza, ya que son exageradas a niveles inconmensurables a pesar de que su significado o razón detrás no amerita realmente tal nivel de sutileza, que ya llega al punto de ser hasta incomprensible. Cosa que para el caso, si bien no demerita sus intenciones como tal, sí le resta credibilidad y algo de mérito por recaer en cierta pretenciosidad. Natsume podrá inspirarse del trabajo de Yuasa, pero también es clara la diferencia de nivel entre ambos. Aún así, por más peso que pueda tener este inconveniente, tampoco demerita por completo todo lo que Sonny Boy hace bien, ya que si bien la obra abarca bastantes tropos, todos se relacionan entre sí y contribuyen a desarrollar una filosofía en concreto, que es la más grande razón por la que digo que recuerda bastante a obras como Fooly Cooly o NHK. Si bien se presenta y se caracteriza a partir de la bizarría audiovisual, la trama de Sonny Boy es establecida de una manera muy clara, en un principio hasta algo literal contrastando con lo demás, pero todo cobra sentido con el transcurso de los episodios. Quizás la obra se pierda en lo absurdo de a momentos, pero es un problema que afecta más a su dirección que a su narrativa o mensajes. Ahora, no diré que la serie no tiene sus falencias en ese apartado también, pero aún con ello, ver una obra con intenciones tales como la presente es cuanto menos una bocanada de aire fresco considerando la época en la que nos encontramos. Una serie sobre el crecimiento, una que rechaza el escapismo y conformismo que tanto se atribuye al anime moderno. Sonny Boy particularmente hace énfasis en la época de la adolescencia tardía, camino a la adultez, donde las incógnitas personales se vuelven cada vez más frecuentes, en el que la presión, ya sea social, familiar o hasta personal, toma mayor fuerza y cada uno debe enfrentarla de alguna u otra manera, aunque algunos prefieran no hacerlo y evadirla por completo, cayendo en ese estado estático donde es imposible avanzar o encontrar el camino, una metafórica deriva, cosa que no solo le da un sentido a que la gran mayoría del elenco sean adolescentes que rondan esa época de su vida, sino que cada uno refleja una forma de tal inseguridad que los llevaría a querer escapar en primer lugar. Cuestiones como la crisis de identidad, el miedo a afrontar el cambio o la necesidad por satisfacer el propio ego. Si bien sería fácil objetar que el carácter episódico compromete la narrativa de la obra, lo cierto es que no es correcto del todo. Cada capítulo de Sonny Boy es único en su enfoque, lo que obviamente se da para explorar diferentes perspectivas del problema en cuestión, cosa que hace relativamente bien, puesto que si bien parecen diferir demasiado unos con otros a primera vista, existe siempre una continuidad que permite contribuir a la trama principal en lo que se crea un progreso de principio a fin. Son contadas las ocasiones en donde la trama es realmente detenida, pues a excepción de un episodio quizás cada uno de ellos evoca una reflexión que enriquece a los personajes principales en lo que avanza la historia. El verdadero inconveniente en este caso es que en ciertas ocasiones unos capítulos, sin precisamente salir de la nada, se centran más en el mensaje en sí, cosa que si bien crea su debido aporte y es apreciado, ahí sí se crea una disociación entre esto y los personajes cuando, a pesar de que ellos mismos aprenden de la experiencia
experiencia, no es algo que tenga una relación propiamente entre ellos y sus arcos. Un ejemplo claro es lo que sucede en el episodio de Yamabiko, Laughing Dog, que es esencialmente él contándole su historia a Nagara y a Mizuho. El hombre que se convirtió en un seguidor y adorador principal de una mujer, porque esa mujer representaba la esperanza y la bondad que tanto deseaba en la vida, pero que tras enfrentarse a la desesperación y maldad que también coexiste en este mundo, se dio cuenta de que es imposible vivir de solo buenas acciones. Es un episodio fantástico que efectivamente contribuye a la idea de la deriva en lo que uno se confronta a sí mismo y lo que cree correcto con tal de avanzar. Pero realmente, ¿qué tiene que ver eso con Nagara o Mizuho? Por más sustancial que sea y cuán bueno resulte, termina siendo algo bastante inorgánico cuando, a pesar de aportar en cierta forma a los personajes en su meta por dejar la deriva, no tiene una conexión tan fuerte con ellos. Incluso el episodio de los monos, por más innecesariamente mindfuck que sea, está más relacionado con todo el punto al ser una gran metáfora de la motivación necesaria para crear un objetivo hacia el cual avanzar en lugar de solo deambular sin un rumbo. Quizás esto más se deba a que, a pesar de contar con solo 12 capítulos, la obra trata con mucho más de lo que puede manejar, no por incoherencia, sino por fallar en su planeación. Si bien ciertos episodios son desbordantes en sustancia, hay otros que no tanto. Por ende, existe una desnivelación en lo que se crea tiempo muerto por dar vueltas en un tema, mientras que otros de menos peso son dejados tan de lado que no se aprovechan en su totalidad, dejándolas prácticamente en el aire. Cosa que es una de las mayores falencias de la serie y que lamentablemente le termina dando la etiqueta de potencial desperdiciado cuando tenía las herramientas a su disposición e hizo tan poco con ello. Pero a pesar de todo, sin ser un detalle excusable, es medianamente perdonable cuando la obra no compromete su trama principal por este apartado. Al final del día, todo es un aporte a la filosofía de la obra que se transmite efectivamente a través de todo lo que la serie presenta. Podrá no ser el mejor exponente de lo que pudo llegar a ser, pero sigue siendo un buen mensaje demostrado a partir de una buena historia. Ya desde los primeros episodios quedó en evidencia la manera en la que Sonny Boy decidió presentar a sus personajes, especialmente a su protagonista, Nagara, ya que si bien en primera instancia pareciera ser un ente desconocido hasta para él, es a través de su lenguaje corporal, diálogos y la forma en la que se expresa que ayuda a consolidarlo sólidamente desde la base, cosa que en menos medida se da también con el resto de su cast por muy secundarios que sean. Cuentan con una apropiada caracterización y se comportan acorde a todo lo que se presenta, ayudando a construirlos a ellos y al entorno en conjunto. Y aunque si bien es cierto que la gran mayoría funge más como un aporte al personaje de Nagara, lo cierto es que una buena parte de ellos, particularmente los principales, tienen su debido acercamiento y perspectiva acorde a su caracterización, que les da un mayor sentido e identidad al también afrontar sus dramas internos de formas particulares. Pero es necesario prestar particular atención a un personaje en concreto, Mizuho, puesto que ella, más que solo ser un aporte, funge el rol de compañera en esa travesía de conocimiento y maduración junto a Nagara, aprendiendo en conjunto de las situaciones que se presentan, pero también de ellos mismos al verse confrontadas sus posiciones en diversas ocasiones. Ya que Mizuho no es simplemente un buen personaje, es un buen personaje femenino. Y yo que pensaba que esos estaban extintos. Ella se excluye voluntariamente de los demás, alegando lo que ella percibe como la falsedad de sus intenciones o su incompetencia, teniendo una actitud egoísta y completamente apática, cosa que si bien no pasaría de ser otra conducta autodestructiva, sucede principalmente por el hecho de ser emocionalmente inestable, pretendiendo autonomía a pesar de ser completamente dependiente de su familia o, en este caso, su poder. Sin embargo, esto lleva a que se encuentre completamente sola por lo que es esencialmente su propia culpa, aunque se niega a aceptarlo en un principio, más aún considerando los problemas que tiene con su familia, porque en esencia, Mizuho sigue siendo una niña caprichosa, resentida y negada a la idea de propiamente crecer. Mizuho está negada a la idea de encarar la realidad, se encierra en su propia miseria y, buscando hacerse sentir mejor, también quiere traspasarla o atribuírsela a los demás como si no existiera otra condición. A lo largo de la historia, Mizuho tuvo que afrontar la realidad en contra de su propia voluntad, para darse cuenta de que su actitud no solo no la ayudaba, sino que terminaba empeorando la situación en muchos casos, viéndose obligada a afrontar sus responsabilidades y, principalmente gracias a Nagara, entender que su perspectiva altera mucho la forma en la que se construye el mundo a su alrededor. Con el tiempo, Mizuho, con el apoyo de sus amistades, fue viendo que se dejaba consumir por la angustia, sacando de proporción sus problemas y permitiéndose controlar por sus impulsos. Y al final es claro que le pesa verse obligada a dejar todo atrás, pero ya no quiere verse a sí misma sufrir por lo
inevitable. Y por más dura que pueda ser la realidad, es la única que existe, pero hay que saber encararla para entender que vale la pena. Siendo esto una de las cuestiones que lo relacionan con Nagara, puesto que tampoco eran tan diferentes entre sí al enfrentarse de cierta manera al mismo problema. Pero por mucho que hable bien de Mizuho, al final del día es Nagara quien justifica su papel de protagonista, siendo aquel al que más tiempo se le dedica tanto en profundización y desarrollo, siendo el eje principal de la trama e incluso tiene más de un episodio dedicado casi exclusivamente a él y su problemática, reflejando un tema en concreto que, como ya mencioné, no tiene mucho mérito por sí solo, pero sí su respectivo aporte a su desarrollo que le da un mínimo de sentido. Sin embargo, la mayor diferencia que él tiene con Mizuho es que es mucho más sumiso y apático en lugar de impulsivo y egoísta. Mientras que ella le echa la culpa a los demás buscando confortarse a sí misma, Nagara se culpa a sí mismo de su miseria, viéndose como un inútil buscando encajar sin sobresalir, pero también careciendo de voluntad por afrontar sus responsabilidades. Nagara huye por miedo. Estaba viviendo en el más básico conformismo, una falta total de autoestima que desemboca en esa indiferencia que no le permitía lograr algo por sí mismo o validar nada de lo que tenía a su alrededor. Ahora, si me tuviera que quejar de algo acá, sería que realmente no hay mucha introspección en lo que Nagara era previo a la deriva como para entender ese autodesprecio de su parte. No sé, la relación con su familia o algo que justifique su actitud marica. Lo más cercano a eso es que se da a entender que Nagara es una persona completamente solitaria, que sus padres no son realmente muy cercanos y eso hace que tenga problemas para relacionarse con la gente. Cosa que si bien es lo mínimo, también pudo haberse explorado un poco más. Lo que por otro lado sí me parece bastante bien implementado en ese sentido es su poder, la habilidad para saltar mundos. Hay diferentes formas en las que esta habilidad se relaciona metafóricamente con Nagara, pero la principal es la más evidente. Todos los mundos tienen reglas específicas que en sí mismos simbolizan un cambio en su psique a medida que avanza. Por ejemplo, el primer mundo era literalmente inalterable. Nadie envejecía y nada podía romperse o cambiarse. Un estado totalmente estático, cosa que cambia junto con Nagara y los demás mundos cuando permiten que las cosas sean alteradas. Es una forma de representar el progreso del personaje a medida que cambia. Pero también está el hecho de que Nagara está esencialmente buscando un lugar al que pertenecer y encajar, siendo que en la realidad eso era imposible para él. En la deriva se interpreta como una búsqueda por alterar el entorno, pero al final, al buscar dejarla, es cuando aprende que es él quien debe cambiar sus actitudes primero para abandonarla. Por más que me queje más o menos sobre su introspección previa, la verdad es que el desarrollo de Nagara es fantástico, ya que en la serie no se resume simplemente decirle si estás preocupado, no te preocupes, sino que se ve obligado a afrontar problemas que lo llevan a reflexionar, ya sea por ver el evidentemente decadente estado en el que está, o por ver cuáles son las consecuencias de sus actos, las consecuencias de evadir sus responsabilidades o de sus problemas para socializar, cosa que es 1000 veces más efectivo que sermonear al espectador a través de la pantalla. Pero tampoco es que todo se resuma a ello, pues si bien manifiesta los efectos negativos, también exalta el opuesto como una mejor alternativa al demostrar las ventajas que trae consigo, que una buena parte de la serie, pero más particularmente para Nagara, se atribuye al personaje de Nozomi. Personaje que, si bien es bastante competente por sí solo, su relevancia en la serie es más bien conceptual, pues al ser una mocosa hiperactiva y optimista, Nagara ve en ella todo lo opuesto a él mismo, una persona sin miedo de enfrentarse a lo desconocido con coraje y actitud, que le da a Nagara la esperanza y el ímpetu para dejar su zona de confort al entender que jamás ganará nada sin arriesgarse. Igual tampoco es que Nozomi sea un puto ángel ni que la obra la pinte como tal. Ella también alude a sus responsabilidades al querer vivir la vida plenamente sin limitaciones. No se exime de la deriva, sigue escapando de las responsabilidades que la limitan o tienen como intención crear cierto orden. Cosa que, si bien es un punto interesante, el problema es que la serie no hace casi nada con ello. Quizás pueda decirse que fue su actitud obstinada a liberarla que la llevó a perderse a sí misma y perder la vida, pero realmente es poco y nada lo que se hace por ella como personaje individual. Cosa que lamentablemente tampoco es la primera vez que pasa. Otros personajes menores como Rajdani o Hoshi también tuvieron su respectivo apartado y caracterización que les daba un sentido al inicio de la obra, más particularmente Hoshi como un devoto de lo que es el dios de esta serie, pretendiendo seguir un orden divino e inalterable, forjando la idea del destino como un futuro preparado al que cada uno debe acoplarse. Pero luego de concluir la primera parte de la obra, poco y nada se hace con ello. No es por decir que sean puntos irrelevantes, su aporte a la trama es apreciable, pero a su vez es claro que se pudo haber expandido más en tales temas con tal de no solo otorgar un mensaje más sustancial, sino de elaborar personajes secundarios más competentes. Pero de todos, no hay mejor exponente del problema que Asakase.
porque si bien este cuenta con su respectiva caracterización y punto personal ante lo ocurrido, es al que menos tiempo se le da para desarrollar. Asakase representa la idea del mocoso engreído y prepotente que crea su autoestima a partir de la validación externa, y a partir de un concepto tan simple se explotan diferentes facetas de este comportamiento, como lo fácil que resulta manipularlo, la insatisfacción eterna con la que tiene que vivir al estar descontento consigo mismo, o la crisis que afronta una vez se enamora de Nozomi, pero ella acaba odiándolo por esa actitud de maleante. Cosa que, si bien es interesante, no se aprovecha prácticamente nada. Su aporte a la trama o a los personajes es ínfimo en comparación a Nozomi, pero más encima, todo lo que lo involucra se da más que nada en el enigma para no concluir en casi nada que tenga un verdadero impacto. Incluso si al final se establece que empieza a recapacitar, la serie sacrifica al personaje y su desarrollo en favor de otros elementos que, sin ser malos o irrelevantes, no deberían priorizarse por sobre uno de los personajes principales. De todos los inconvenientes menores que he remarcado hasta ahora, el manejo de Asakase es el que realmente compromete la narrativa y el que no puedo perdonar en ningún sentido. Porque Sonny Boy es una obra con intenciones maravillosas e infinitas posibilidades que hasta la podrían poner al hipotético nivel de una obra maestra. Pero lamentablemente hizo tan poco con todo lo que tuvo a disposición. ¿Y por qué? Por crear un espectáculo. Se perdió en lo apantallante y terminó por dejar de lado buena parte de lo que presentaba. Pero incluso con ello, igual encuentro Sonny Boy como algo fresco. Incluso al no aprovechar al máximo lo que presentaba, pocas obras tan siquiera tratan de expresar valores tan importantes, más para la época presente. Y aún encima, hacerlo de una forma tan enigmática, pero a la vez mística y atrapante, invitando al espectador a pensar. Por mucho que pueda apuntar a lo idóneo, esto no merma casi nada de lo que la serie consigue transmitir y contar efectivamente. Quizás alguno pueda objetar que su conclusión pareciera ser anticlimática después de todo lo ocurrido, pero en realidad creo que es la más adecuada. Porque sería demasiado idealista por parte de los personajes pensar que todos sus problemas se solucionarán una vez los acepten y los encaren. Sería demasiado idealista que las oportunidades se les abrieran cuando finalmente alzaran la mirada. O sería demasiado idealista pensar que la vida cambiará en favor de ellos. Pero Sonny Boy no trata de eso. Es sincera, pero no por ello significa que fue todo en vano. No pretende ser una historia simplemente inspiracional de encarar el mundo como si de una fuerza imparable se tratara, ni mucho menos vivir en el pasado temiendo al incierto futuro, sino de forjar un coraje, una actitud que permita enfrentarse a los inconvenientes que vendrán y forjar un mejor futuro, pues la felicidad no es el fin óptimo, sino que es el catalizador de la ambición, y el primer paso para hallarla es dejarla a deriva. Sonny Boy, el mejor anime del 2021.